Y ha iniciado la grabación. Entonces en este momento estamos Julian Alexander y DJ Harrison. Voy a comenzar a compartir pantalla, dame un segundo. Y me confirman que están viendo la pantalla, por favor. Puede ser en el chat o pueden hablar también. Buenas. ¿Sí me están escuchando? Sí, profe, claro. Listo. ¿Y también ves la pantalla? Sí. Listo. Perfecto. Entonces, déjenme entrar aquí. Esta webconferencia es de la tarea de 2 ejercicios de electroacústica. Recuerden que esta actividad finaliza el domingo 25 de septiembre. En la primera tarea, más o menos unas 8 personas no entregaron a tiempo. Se les dio la oportunidad de entregar como pues una semana más o unos 5 días más. No había problema. Y yo pues digamos que no les bajé en la calificación a las personas que entregaron de manera extemporánea. Pero pues para esta tarea sí les voy a contar que seguramente voy a dar pues un periodo más, unos días más para las personas que no entreguen la tarea a tiempo. Pero esas personas ya pues van a ver afectada su calificación simplemente pues para ser justos con las personas que sí entregan la tarea a tiempo. Entonces es importante que tengan eso en cuenta. Resulta que en la primera tarea que me entregaron vi ciertos detalles que pues quiero comentarles. Si bien pues digamos respondían pues los conceptos, ponían la definición propia de los conceptos que tenían que dar, encontré cosas como una introducción de este tipo donde decía introducción y lo que ponían era un glosario. Decía portada, procedimiento, conclusiones, bibliografía. Pues eso no es una introducción de un trabajo. Entonces es importante porque también digamos que fue un poco laxo en la primera conferencia, en la primera webconferencia respecto a esto, pues porque estamos arrancando. Pero digamos que en esta sí voy pues, a afectar un poco más la calificación, pues porque es importante que lean qué son las normas APA, cómo se debe entregar un producto. Estamos pues en un ambiente universitario y entregan un trabajo con algo así como una introducción, que no es una introducción. Entonces me voy a tomar un par de minutos para mostrarles una introducción, por ejemplo. Esta sería una introducción muy breve de 2 párrafos que, podría haber tenido la primera tarea. Simplemente decir qué es lo que vamos a ver en este documento. Se presentan definiciones propias de conceptos básicos de los sistemas de refuerzo sonoro. Y pues digamos que un breve párrafo donde dice que esto es importante para apropiar y clarificar que pues los conceptos que hay en dichos sistemas, porque es un eje fundamental para la producción de audio. Digamos que esto sería más una introducción, no es nada largo, son simplemente 2 párrafos, pero esto no es una introducción. Entonces es importante porque pues a estas alturas que haya personas que entregan trabajos así, pues no sé, hay que mirar, hay que revisar un poco cómo se presenta un trabajo, porque eso es importante. Y fueron varias personas, ¿cierto? Entonces es importante eso. También me entregaron trabajos donde la bibliografía era algo como esto, simplemente un link pegado ahí en la página de bibliografía, y eso tampoco es una bibliografía. Aquí pues se les requiere que ustedes entreguen todo con normas APA, y pues digamos las normas APA están disponibles en Google, simplemente ponen eso y les pueden mostrar cómo es una bibliografía, que son cosas como de este tipo. La primera es, si voy a nombrar una tesis de grado, pongo el autor, la fecha, el título del trabajo, la universidad, la ciudad del país. Si voy a hablar de un libro, pongo el autor, año de publicación, el título del libro,
la ubicación, la editorial. Lo mismo para el título de un capítulo de un libro que yo voy a referenciar, pues entonces pongo eh, el autor, año de publicación, el título del capítulo, el título del libro, las páginas de ese capítulo. Y si voy a referenciar, digamos, un, un paper o algo más corto, pues tengo que hacer, o un artículo o una revista, pues tengo que hacerlo como está en el cuarto ejemplo, pero así se debería presentar una bibliografía, no de este modo, eso no es una bibliografía. Y digamos que pues es importante, pues en el primer, como en la primera webconferencia yo les hablé y a pesar de que lo dije, pues entonces muchas personas pues no le pararon bolas a esto de la presentación que debe tener un, pues un trabajo, ¿no? Una tarea que debemos entregar, pues a la larga ustedes en un futuro pueden estar presentando propuestas para licitaciones o de hecho una hoja de vida para querer buscar un trabajo o aplicando para entrar a una universidad y pues tienen que saber cómo se presentan esas cosas. Quiero que, bueno, solo somos tres, solo somos cuatro contando conmigo. Quiero que me digan ustedes si hay alguna duda respecto a esos conceptos que están aquí listados, que eran los de la tarea uno, si algo quedó pues volando por ahí, si alguno de los conceptos pues no quedó muy claro a pesar de la lectura, pues para que lo clarifiquemos. No sé si Julián, Alexander o Harrison tienen alguna pregunta. Hola, profe, buena tarde. ¿Me escuchas? Sí, Alexander, todo bien. Eh, bueno, acerca de lo de las normas APA, ven, yo te quería hacer una pregunta, pues, de las referencias bibliográficas, ¿no? Sí. Yo normalmente lo que hago es poner las referencias bibliográficas, pues, de las unidades que nos aparecen en el entorno de aprendizaje. ¿Estas están bien o toca hacerles la modificación así como tú las pusiste? No, esas Porque si están bien. sí, esas vienen con normas APA, ¿no? Sí, y de hecho, pues si ustedes las mira, en realidad, ¿qué es lo que uno debe hacer? O sea, obviamente cuando uno referencia a un autor, cuando uno referencia a algo que alguien más escribió, por lo menos tiene que decir quién lo hizo, en qué fecha y poner la información, pues de dónde se tomó. Esas referencias que están ahí, digamos que en la, en la, en la guía, que digamos que aquí yo tengo la guía, por ejemplo, aquí van a haber unas referencias, no sé si en estas hay. No, en esta no hay. Están en el entorno. Sí, en el entorno de aprendizaje, aquí, vamos acá. En esto, en las unidades estarán, Sí, cuando señor. metemos unidades. Bueno, digamos que aquí es, o sea, estos son normas APA. Entonces aquí está el nombre, el año, el título del libro, el capítulo que se tomó, o sea, pero al menos está esto, ¿cierto? Lo mismo acá, está el título de Montañés, apellido inicial del nombre, el año. eh, Al menos hay un poco más de información, pero a lo que me refiero puntualmente es que tuve de verdad trabajos con esto, y eso no es, no es pues ningún tipo de bibliografía. Lo que se espera siempre es que cuando uno, si en la primera pusieron el título del libro, el capítulo, luego el autor, luego el año, en todas las hagan lo mismo. Y digamos que pues digamos que eso sí se respeta acá, o sea, aquí se está manejando la misma información y eso es lo que busca pues normalizar un trabajo, pues que se presente de esa manera, además que pues eso tiene unos fines legales, ¿no? Lo que uno busca es no meterse en un problema legal por estar eh, pues citando cosas que son de autoría de otra persona, básicamente eso es lo que se busca. Pero está bien, o sea, básicamente lo que, si lo presentan en este formato está bien, lo que yo no quiero es ver esto. Entonces todo bien, Entiendo. Alexander, es por eso. Y respecto a los conceptos, ¿alguno Sí, me tiene queda alguna claro. duda? Sí, ya tengo, pues, o sea, como tal, claro, uno trata de, por medio de la investigación, familiarizarse con los conceptos, pero, pues, sin embargo, por ejemplo, este concepto de OMS,
tengo claro que es como intermitencia, no tengo esa palabra en la cabeza. Eso es la... Resistencia. Se me da la palabra. Sí, eso, la resistencia de unos altavoces, ¿sí? Y pues depende de los ohms de los altavoces, pues debemos hacer las conexiones si son en paralelo o en serie. Entonces uno tiene que Sí, jugar con eso y con las conexiones para pues no tirarse un preamplificador a la hora de conectarlos. Era como que eso, pero pues me sigue quedando la duda como de qué es ohms, o sea, ¿sí me entiendes? O sea, quiero como que tenerlo así bien claro. listo. Los ohms son las unidades, ¿cierto? 1 ohms, 2 ohms, 3 ohms. Y esa letra OHM viene pues, el personaje que escribió la ley de Ohm. Ese era el apellido de él. La verdad no me acuerdo el nombre, pero este era el apellido. Entonces la ley de Ohm habla pues simplemente de cómo se comporta una señal de corriente a través de un circuito. Ahorita les voy a explicar un poquito de eso porque he tenido varias preguntas en los foros respecto a eso. Entonces decidí darles como una entrada a esto. Ohm es la unidad, ¿cierto? Como una unidad de distancia es 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, los ohms son unidades de resistencia. Entonces, a mayor resistencia, más más se va a oponer un circuito y mayor va a ser la caída de voltaje de una corriente que está circulando por un circuito. Entonces, precisamente en esta tarea les voy a explicar un poco de eso porque sí sentí, por lo que me han preguntado en los foros, que hay un poquito de confusión respecto a la ley de Ohm. Entonces, Ohm son unidades, como los metros son unidades de distancia, los grados centígrados son unidades de temperatura, los ohms son unidades de resistencia o impedancia. La impedancia y la resistencia es lo mismo, entonces ya qué tan purista sea la persona que está hablando respecto al tema, porque digamos que, por ejemplo, los ingenieros electrónicos, los eléctricos hablan más de impedancia. Entonces es eso básicamente, igual, entonces ya vamos a hablar de eso. Eh, pues Juliana y Harrison no hacen pregunta, entonces me imagino que quedaron. Profe, yo sí, sí, claro, claro, claro. A ver, Buenas cuénteme, tardes para Harrison, todos, compañeros. cuénteme. Buenas tardes. Bueno, respecto a los ohmios, como bien lo mencionaba usted ahorita, pues yo sí tenía una duda, profe, porque digamos yo en mi sistema de audio yo estoy trabajando en paralelo. ¿Qué quiere decir? Que Sí, yo tengo en los bajos, tengo las conexiones como está ahí en la guía, que hay un dibujito. Digamos que yo en la parte de atrás donde está el Nutrit, va la conexión de positivo o negativo para los dos parlantes. Entonces, ¿qué pasaría si esa conexión yo la cambio a serie? Porque lo que pasa es que, bueno, yo mirando en paralelo, mis parlantes son de 8 ohmios, pero ambos bajan a 4. Y sí. entonces en serie suben a 16. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué le pasa? ¿Sufre el amplificador? ¿Sufren los parlantes? Esa es mi duda, profe. Gracias. Listo, entonces vamos a explicar esto. Juliana también habló, me parece escucharlo o no. Sí, profe, es que quedé como con un vacío en este concepto de transductor. Sí, De me lo puedes transductor. explicar. Sí, por favor. Que por más que leí, vi videos, o sea, no me quedó claro el concepto. Listo. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando nosotros? Básicamente nosotros estamos hablando aquí de parlantes, ¿cierto? Tú tienes un parlante en la casa, me imagino que de pronto tienes un televisor o tienes un equipo de sonido, ¿cierto? El parlante lo que hace es cambiar. ¿Qué tenemos detrás del parlante? Tenemos dos cables, ¿cierto? Un cable positivo y un negativo. ¿Qué tienen esos parlantes para ti? O sea, ¿qué circula por esos parlantes, Juliana? ¿Me escuchas? Profe, energía acústica, ¿no? No, listo. Vamos a arrancar por eso. Por los cables que van hacia el parlante va una señal eléctrica, ¿cierto? Eso es una señal corriente, simplemente tenemos una señal eléctrica. ¿Qué pasa cuando los dos cables se conectan al parlante? El parlante tiene una bobina y tiene algo que se llama entrehierro. Entonces, según las variaciones de la amplitud de esa corriente, amplitud, frecuencia y fase,
Según cómo varía eso, lo que hace el parlante es hacer que el entrehierro, en un parlante convencional de bobina de imanes de neodimio, que a medida que se varía esa corriente que va por el parlante, hace que una bobina que tiene pegado, que está dentro del entrehierro, que es el embobinado que tiene el parlante, haga este movimiento. No sé si me están viendo ahí. Entonces, genera un movimiento mecánico. Entonces, ese movimiento mecánico hace que también el diafragma del parlante se mueva y excite las partículas de aire que hay en el ambiente. Porque para que haya transmisión, para que haya sonido, necesitamos un medio elástico, sólido, líquido, gaseoso, que en este caso estamos hablando del aire, ¿cierto? Para el sonido, para los humanos, entre 20 Hz y 20.000 Hz. ¿Qué está pasando ahí? ¿A qué hace referencia la palabra transductor? Un sinónimo que yo te podría dar para eso es convertidor. ¿Listo? Entonces, lo que hace un transductor o un convertidor es tomar una señal eléctrica, volverla a energía mecánica y luego por medio del diafragma del parlante hacer otra conversión a energía acústica. ¿Cierto? Entonces estamos hablando de energía eléctrica, energía mecánica, energía acústica. Entonces estamos, ¿qué es un parlante? Un transductor electromecanoacústico. Entonces una similitud es eso. ¿Qué te puedo decir yo? Cambia la palabra transductor a conversor. ¿Listo? Lo que hacemos es convertir las energías, pero pues la palabra técnica, hablando de física y hablando de parlantes, de lo que tocamos acá, que son sistemas de refuerzo sonoro, estamos hablando de cosas que convierten energía eléctrica en mecánica y luego acústica. Ahora un micrófono. Estamos hablando que un parlante es un transductor electromecanoacústico porque coge energía eléctrica, la convierte en mecánica y la mecánica la convierte por medio del diafragma del parlante en acústica. Un micrófono es lo contrario. Un micrófono tiene un diafragma que con la presión hace mover un embobinado también, en el caso de un micrófono dinámico que tiene una bobina igual, y el movimiento de esa bobina hace que se transmitan las señales eléctricas que un amplificador de audio, que es uno de los conceptos que tenemos acá, va a amplificar, pues valga la redundancia, para que esta señal que recibe el micrófono pues se vuelva una señal de audio en un nivel de trabajo, ¿cierto? Un micrófono es un transductor acústo-mecanoeléctrico, ¿listo? Porque es un sistema, un aparato, un dispositivo que coge energía acústica, la pasa mecánica y luego esa energía mecánica se vuelve eléctrica. Entonces, un sinónimo para la palabra transductor es un convertidor. ¿Es claro, Juliana? Sí, profe, muy claro. Ah, bueno, listo. O Entonces sea es un que, un convertidor. altavoz es un transductor electroacústico, al igual que el micrófono, pero sigue como un camino contrario, ¿no? Exactamente, exactamente. De hecho, espero que ustedes aprendan de eso después, pero hay ciertos parlantes, por ejemplo, hay una técnica para grabar los kicks, los bombos de la batería, con un parlante. Entonces lo que yo hago es poner un parlante y en vez de usarlo para amplificar, utilizo ese diafragma tan grande que tiene el parlante como un micrófono. O sea, un parlante se puede usar de manera invertida como un micrófono. Se llaman subkick. Y pueden buscar así como grabación de bombos de batería con subkick. Y lo que van a ver es que la gente lo que hace es coger un parlante y usarlo invertido para grabar y no para transmitir. Entonces es lo mismo, pero sí, es lo mismo. Un micrófono dinámico es básicamente un parlante invertido. Entonces así lo pueden ver. Una pregunta. ¿Sí? Eso me gustó todo lo que dijiste. Entonces, para grabar uno, sí, los bombos, porque por ejemplo, a mí me gusta hacer beats de rap. Entonces, ¿Sí? pues normalmente he visto que las técnicas, pues son técnicas de sampleo. Entonces se cogen y se corta el sample de una batería, bien sea, pues normalmente se usan de jazz, de funk, de blues, de los años viejitos. Y pues esa batería ya se monta en un BPM, según como uno lo quiera.
y se comienzan a samplear los demás ritmos, ¿sí? Pero entonces me gusta eso que tú dices porque uno, o sea, queda limpio el sonido. Claro, claro, es usarlo, es usar la misma teoría. ¿Por qué utilizan un parlante? Me imagino que ustedes han visto algún micrófono alguna vez. Un micrófono tiene un diafragma. Voy a hablar de un micrófono legendario, el micrófono SM57, que lo utilizan muchas bandas porque es muy bueno para grabar baterías, sobre todo. Pero el micrófono de un SM57 es del tamaño de una moneda de 200, ¿cierto? Eso es un micrófono de SM57. Si yo le pongo ese diafragma a un redoblante, él va a capturar muy bien la sonoridad de un redoblante, y un redoblante tiene mucho de esa carga más o menos hacia los 5000 Hz, donde está el kick, de hecho, donde está el golpe, el chasquido que tiene el redoblante. Pero un bombo, además de tener kick, porque por eso se llama kick en inglés, además de tener ese chasquido que se llama kick, también tiene la parte baja, ¿cierto? Nosotros sabemos que un bombo de una batería, pum, pum, tiene una parte baja. Lo que pensaron las primeras personas que comenzaron a grabar usando un parlante fue el tamaño del parche de un bombo, ¿cierto? Estoy hablando de 26 pulgadas, un bombo bien grande. Puede ser de 26 pulgadas, estamos hablando de una superficie muy grande. Para la que yo le pongo un micrófono que tiene un diafragma de simplemente el tamaño de una moneda de 200 de una pulgada, pues no me está capturando toda esa sonoridad. Entonces lo que ellos hacen, y si buscan esa teoría y ven sobre los subkicks, es que ponen el parlante hacia la parte donde está el parche del bombo y le ponen otro micrófono, puede ser un SM57, para capturar el kick. Entonces, el SM57 está capturando la sonoridad en frecuencias altas, el kick, el chasquido, mientras que el parlante invertido que estoy usando como micrófono está encargado de capturar frecuencias bajas. Y eso es básicamente eso es lo que se aplica. Entonces estamos ahí usando transductores de diferentes maneras. Pero sí, eso queda muy clarito. O sea, ustedes pueden buscar eso. Hay dato curioso. Yo me acuerdo que para la grabación creo que es el Garage Inc. de Metallica, usaron más o menos unos 50 micrófonos para esa batería. Por eso suena tan enorme. Porque utilizan micrófonos por todo lado para coger toda la frecuencia, toda la sonoridad que puede tener esa batería, y después se cortan, se utilizan filtros pasabajos, pasaltos, todo esto dentro de la mezcla para que esas baterías de Metallica suenen enormes. Entonces son técnicas de microfonografía que pues, si uno tiene un estudio y tiene el presupuesto que tiene Metallica, se pueden dar el lujo de hacer eso, pero muchas bandas graban con esa técnica hoy por eso, sobre todo pues los rockeros que buscan esos bombos enormes y esa sonoridad de ese tipo. Pero entonces Profe, sí, cuénteme. profe, qué pena interrumpirte. Muy interesante el dato, pero es que me toca irme. Pero entonces, ¿hasta qué horas dura la webconferencia? Yo me demoro por ahí unos 20 minuticos. Yo creo que alcanzo a llegar, ¿no? Yo más o menos me demoro hasta las 6. Listo, pero igual no hay lío. Ustedes saben que esto queda grabado, ¿cierto? Entonces yo en el transcurso de mañana en el transcurso del día voy a, a enviarles por WhatsApp y por pues todas las vías de comunicación, el email y todo eso, les envío la grabación de esta webconferencia. Entonces no hay lío, si no alcanza a llegar, más tardecito la puede ver. ¿Listo? Dale, no, igual ahí yo quedo conectado porque sí, yo creo que alcanzo a llegar. Entonces, ya vengo, mejor dicho. Ya nos hablamos. Listo, Gracias. todo bien. Bueno, entonces vamos a continuar. Entonces estamos claros con los otros dos participantes, con Juliana y Harrison. Sí, profe, y una pregunta, cuando usted dice que utilizan un parlante para grabar esos sonidos, ¿es una bocina activa, una bocina pasiva? ¿Cómo hacen ahí? Eso es pasivo. O sea, es pasivo, se utiliza como un micrófono dinámico. O sea, el parlante lo que se hace es conectar las dos líneas que tiene el parlante, conectarlas como si fuera un micrófono. Como si fuera un SM57, simplemente es soldar el positivo y el negativo del parlante y luego eso va pues a una Al interfase control. de... Exacto, pero eso Ah, es dinámico, ah, como un micrófono dinámico. listo, profe, muy amable, gracias. Listo. Entonces,
Bueno, respecto a esta nueva tarea, ¿cierto? Recuerden que esto tiene un componente individual y un componente en grupo. El componente individual es simplemente hacer este jueguito de sumar, de sacar la resistencia equivalente de los parlantes, y el componente en grupo es hacer el desarrollo de un esquema que ahorita les voy a mostrar. Ahí está el ejemplo, ahorita les muestro el ejemplo de un esquema pues, de cómo se conectarían los parlantes. Entonces es importante que participen en los foros. Yo igual les voy a enviar un email y les voy a enviar un mensajito por ahí por WhatsApp y todo eso. Porque me preguntan varias veces, hey, que hay un grupo de WhatsApp, que donde nos podemos reunir, que cómo podemos hacer. El medio es el aula virtual, ¿no? ¿Cierto? El campus virtual. Por ahí deben hacerlo. Si ustedes quieren usar WhatsApp, pueden hacerlo, pero tienen que coordinar con los otros miembros de sus grupos. Ustedes tienen ahí unos grupos donde yo ya me encargué de separarlos por grupos de A5. Tienen que comunicarse con los otros por ese medio. Yo no puedo publicar datos de ustedes, ¿cierto? Obviamente yo no puedo decirles, hey, miren, aquí está el WhatsApp de Pepito que nos ha querido comunicar con ustedes. Tienen que intentar comunicarse por los correos y sobre todo por el foro. El foro es la herramienta. Nosotros estamos en un ambiente de aprendizaje virtual. Lo que yo hago acá más es ser una ayuda, ser un tutor, explicarles ciertos detalles. Si no quedó claro, puedo explicarles. Ustedes saben, yo ya se los dije al principio, si a mí me escriben por WhatsApp o me escriben a los foros o me escriben por Skype, yo no tengo problema en hacer esto individual con cada uno de ustedes, pero ya esos trabajos en grupo ustedes tienen que manejarlo por los foros, y si por los foros ustedes quieren compartir su número porque ustedes lo quieren hacer y quieren reunirse por WhatsApp o por Teams o por Skype, tienen que generarlo ustedes. Digamos que eso hace parte del aprendizaje virtual, es que ustedes utilicen los medios, que en este caso es el campus virtual, para generar esa interacción en grupo. Cuando logren hacer eso, el trabajo grupal se va a subir a ese foro, al foro donde ustedes tienen el foro de la tarea, donde ustedes pueden interactuar con los otros compañeros de su grupo. Ahí se sube el trabajo grupal. Y el individual sí se va a subir pues al entorno de evaluación, al correspondiente a la tarea 2, que eso es básicamente lo que dice acá. Evidencia de trabajo independiente, la entrega del documento solicitado en el entorno correspondiente a la tarea 2. Y pues que aquí dice que para el trabajo grupal hay que participar en el foro. Eso hace parte, son de las cosas que se califican, que ustedes participen en los foros, que hablen, que se presenten, que pues generen, que le dediquen ese tiempo, que no es mucho, pero que lo hagan dentro del campus virtual. Entonces eso es importante. Los documentos individuales y grupales deben tener la siguiente estructura: portada, configuración de los altavoces, o pues lo que ustedes me van a mostrar de la suma de los circuitos, en el caso del individual, conclusiones y referencias bibliográficas con normas APA, como ya lo hablamos. Todo eso es calificable. Esto es la ley de Ohm, ¿cierto? Es simplemente dice que la intensidad en amperios, o la corriente, es otra manera de llamar la intensidad, es igual a la diferencia de potencial en voltios sobre la resistencia o impedancia en ohmios, ¿cierto? Esto es mucho más grande. Y dentro de lo que ustedes deben leer para responder esta tarea, tienen que entender básicamente qué es lo que están viendo acá. Eso ya hace parte de la tarea de ustedes, ahí yo ya no les voy a explicar, o de pronto les explico si con la lectura después no es suficiente, pero una vez terminen la tarea, porque la idea es que ustedes hagan la lectura. Esta es la ley de Ohm, ¿cierto? Entonces, según esto, teniendo yo aquí que I es igual a V sobre R, yo podría utilizar la corriente y el voltaje de un circuito para determinar la resistencia. Simplemente si a mí me dan voltaje y corriente, o sea, si me dan un valor en voltios y uno en amperios, yo podría determinar la resistencia. Pero lo que ustedes deben hacer en este ejercicio, en esta tarea, no es calcular la resistencia mediante ese método de despejar la ley de Ohm. Eso porque me lo estuvieron preguntando en los foros y me escribieron también por WhatsApp, que me decían que es que necesitan el valor del voltaje para hallar la resistencia. No, eso no es verdad. Entonces les voy a explicar aquí rápidamente cómo se les pide a ustedes que hagan eso.
Entonces, los ejercicios que ustedes tienen, yo básicamente aquí les voy a mostrar los mismos ejercicios, pero con otros valores de resistencia. Es muy sencillo, no es nada del otro mundo. Entonces, ¿qué es lo que me dice la teoría de circuitos en paralelo y circuitos en serie? Que también les dicen ahí, tengan en cuenta la teoría de circuitos en paralelo y tengan en cuenta la teoría de circuitos en serie, no solamente la ley de Ohm, ¿cierto? Entonces, esta es la teoría de circuitos en paralelo y en serie. Si yo tengo un circuito como este donde estoy moviendo el cursor donde tengo una fuente, positivo y negativo, circula la corriente por el lado positivo y pasa por dos resistencias de 6 kiloohmios, ¿cierto? Entonces, ¿qué me dice? Que en serie se suman directamente. Si yo tengo uno tras otro, simplemente sumo 6 más 6 y me da 12. ¿Cierto? Entonces me dice básicamente que la respuesta a este ejercicio es que la resistencia equivalente son 12 kiloohmios. Eso es lo que me está diciendo esto. No me está diciendo nada más. Así se hace cuando yo tengo circuitos en serie. Cuando tengo circuitos en paralelo, entonces él me dice que se suman los inversos. Aquí nosotros nos vamos a remontar al bachillerato cuando nos enseñaron a sumar un inverso de un número. El inverso de cualquier número es 1 sobre ese número. Fin, ese es el inverso de un número. Entonces me dice que 1 sobre la resistencia total es igual a 1 sobre la R1 más 1 sobre la R2 más 1 sobre R3, R4. Si tengo varias en paralelo, así es que yo lo manejaría, ¿cierto? Entonces yo pongo aquí que yo tengo 6 ohmios, son dos resistencias iguales. Sumo un sexto más un sexto, me da 2 sextos, y luego me dice que 1 sobre la resistencia total es igual a un tercio, ¿cierto? Pero como aquí ven que yo tengo 1 sobre la resistencia total, lo que yo hago es volver a hacer el inverso, y me da RT es igual a 3. Simplemente eso es lo que tengo que hacer, ¿cierto? Sumo fraccionarios, aquí es muy sencillo, un sexto más un sexto me dan 2 sextos, y luego vuelvo a invertir porque me está diciendo que yo estoy sumando los inversos. Entonces esto es lo que pasa. Este ya no lo voy a resolver, dice primero en paralelo y luego en serie. Cuando vean este circuito, lo más sencillo que pueden hacer ustedes es primero resuelven el paralelo, que es esto que yo acabo de hacer acá, ¿cierto? Y cuando tengan la resistencia equivalente de este, la tienen que sumar a este. Creo que si ven lo que les estoy diciendo, es muy fácil lo que tienen que hacer. Simplemente resolver esto como yo lo hice acá y sumar con el otro. Y en este caso, primero lo que tienen que hacer es sumar las series, que es sumar 6 más 6, como lo hice acá. Y cuando tengan las dos series resultantes de estos dos circuitos en serie, ¿cierto? El valor de las resistencias que le van a dar acá hacen el jueguito del paralelo, ¿cierto? Entonces sería 1 sobre R1. Cuénteme. Una pregunta, ¿y cuando tenemos circuitos en mixtos? Como este. Miren que aquí lo tengo. El que está aquí en la parte inferior izquierda es un circuito mixto. Viene, la primera está en serie, la primera está en serie con la fuente y las otras dos están en paralelo. Entonces, primero resuelvo el paralelo y luego cuando ya tenga la resistencia equivalente del paralelo, si se dan cuenta, si ve que 6 más 6, o sea, este pedacito de acá, donde estoy girando el cursor, es lo mismo que hay aquí arriba. Entonces, primero hago lo mismo que hice aquí arriba y cuando me dé el valor de este, ¿qué hago? Le sumo a este en serie. Es muy sencillo. No hay que complicarse nada con eso. Primero resuelvo los paralelos, luego la serie. Y aquí me queda más sencillo primero armar la serie y luego resolver esos paralelos. Eso no es nada complicado. Recuerden que esto va a quedar grabado. Pueden ver estos ejemplos después en la grabación que yo les voy a enviar. Esto es lo que tienen que hacer. Y les estoy mostrando básicamente los circuitos que tienen en el trabajo, pero con otros valores, ¿cierto? En el trabajo grupal, lo que tienen que hacer es mostrar esto. No se compliquen
con todos estos diagramas, porque también me preguntaron cómo vamos a hacer esto. Ustedes están ya en la universidad, deben saber cómo hacer estos dibujitos en PowerPoint. En PowerPoint se puede hacer esto. Y lo que tenemos acá son dos circuitos, dos parlantes en paralelo, cada uno de 8 ohms, que si ustedes ven esto es lo mismo. O sea, una conexión en paralelo de este tipo, donde yo pongo 6 y 6, es lo mismo que están mostrando acá. Simplemente toca analizar un poquito. Y una conexión en serie es de este tipo. Ahora, la pregunta que usted me estaba haciendo hace un rato. Según eso, Correcto, sí, señor. Sí, ahí señor, vamos, correcto, referente ahí. Ahí vamos, ahí ahí vamos vamos. a entrar, ahí vamos a entrar en esto. Entonces, para este ejemplo, yo tengo 2 de 8, ¿cierto? Que están conectados en paralelo. Eso me quiere decir que yo tengo 1 sobre 8 más 1 sobre 8, porque voy a sumar los inversos. 1 octavo más 1 octavo son 2 octavos. Y al simplificar me da 1/4. Vuelvo a hacer el inverso y yo ya sé que son 4 ohmios. Aquí me dice pequeñito que la salida de este amplificador es de 4 ohmios. Entonces conectando esto yo cumplo los 4 ohmios, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que va a pasar, Harrison? Si yo tengo un amplificador que me dice que yo tengo que la salida de este amplificador es de 4 ohmios, y digamos que yo quitara uno de estos parlantes, y a un amplificador con una salida de 4 ohmios le conecto un parlante de 8 ohmios, quiere decir que ese parlante tiene una impedancia más alta, tiene una resistencia más alta que la que me está diciendo que tiene el circuito del amplificador. En este caso, si se acuerdan que yo les dije que a más impedancia se reduce más el voltaje, es mayor la caída del voltaje, quiere decir que ese parlante va a sonar, si ese parlante era de 100 vatios y el amplificador es de 100 vatios, pero yo le estoy conectando un parlante de más impedancia, ese parlante no me va a botar 100 vatios, va a botar menos, porque yo estoy reduciendo la amplitud, estoy reduciendo el voltaje, por ende estoy reduciendo la potencia. Menor voltaje, menor potencia. Ese parlante no me va a botar 100 vatios. ¿Qué pasa si usted hace lo contrario, Harrison? Si usted tiene un amplificador de 16 ohmios y simplemente le conecta un parlante de 8 ohmios, entonces cuando ese amplificador me bote la potencia, eso va a ser, en el circuito que yo voy a dibujar, va a tener mayor potencia, me están entregando mayor potencia que la potencia de trabajo del parlante. En ese caso, yo puedo dañar el parlante. ¿Por qué? Porque como lo que va a intentar hacer el parlante es moverse fuera de un rango para el que él no está diseñado de trabajar, seguramente es tanto el movimiento del diafragma del parlante que yo puedo desconar el parlante. Seguramente voy a dañar el parlante. Entonces, por eso es que yo puedo conectar, en la práctica, teóricamente yo puedo conectar un parlante de mayor impedancia a un amplificador de menor, pero no debería ser lo contrario. ¿Qué pasa? Si yo conecto un amplificador, un parlante de mayor impedancia a uno de menor, quiere decir que él ni siquiera va a lograr moverse tanto como lo que yo quiero. Pero si hago lo inverso, el parlante va a tener un exceso de trabajo y se me va a dañar. Eso básicamente es lo que me está diciendo. ¿Se responde a la pregunta, Harrison? Sí, señor, pues había mi duda era pues, digamos, en el tema digamos, en el tema de los ohms. O sea, Sí. porque, digamos, en serie, pues se suman, o sea, quedan 16. Pero en paralelo, pues, obviamente, lo que decíamos, queda la mitad. Entonces, ahí va mi pregunta, que qué pasaba, digamos, con esos 16, si de pronto saturaba mucho el parlante o podía estar sufriendo el amplificador. Va a ser mi pregunta, pero ahí está bien. El que sufre es el parlante. Si usted tiene uno de 16 y le conecta un parlante de 8 ohms, el parlante no tiene la resistencia, o sea, no va a generar la caída de voltaje necesaria y va a tener una sobrecarga. Lo que se va a dañar seguramente es el parlante. Obviamente, si yo ya completo el circuito y me meto, también va a haber un exceso, la caída de voltaje no va a ser,
Y si se sobrecarga el circuito del amplificador, también puede dañar el amplificador. Pero seguramente lo primero que va a dañar es el parlante. Simplemente por ese movimiento, porque lo va a exceder. Después yo estoy revisando la bibliografía. Después vamos a hablar de las partes que tiene un parlante. Eso es importante que ustedes entiendan eso para saber qué es lo que se le termina dañando un parlante. ¿Listo? Entonces, básicamente, dígame. Qué pena, otro apunte ahí. Lo que pasa es que, bueno, digamos, bueno, en cuanto a la tarea, yo la subí al foro y pues obviamente usted ya me la comentó, me dijo que faltaba algunos detallitos en cuanto a la conclusión, creo que fue, y pues ya ya yo lo respondí, ya yo lo cuadré. Pero entonces ahorita, profe, usted me dijo que pues yo le preguntaba también, hacía la pregunta, que cómo hacíamos porque pues el paso siguiente ahí era un trabajo grupal. Y entonces usted lo que comentaba ahorita, no, pues si quiere escribe. Entonces yo dejé un mensaje en el foro, pues obviamente dándole una idea a los compañeros que pues la idea era que tratar de hacer el trabajo, reunirnos por WhatsApp, que yo creo que la mayoría de todos tenemos WhatsApp en nuestros teléfonos y pues dejé, sin embargo, dejé mi contacto, ¿no? Por si cualquier cosa pues se refiere a hacer la tarea, pues ya el contacto, porque digamos ya yo terminé esta parte, pero entonces el paso grupal es el que no he empezado, esperando que pues mis compañeros también nos tratemos como de reunir en un grupo y mirar cómo aportamos para hacer esa tarea. Sí, igual, miren que yo les estoy explicando y si les quedó claro lo que hicimos ahorita y si saben cómo sumar resistencias y cómo restar, es sencillo. El día que finalice la tarea, que es el 25, ¿cierto? 25 de septiembre, yo voy a ver quién hizo interacción, quién escribió en los grupos, y si resulta que usted fue el único que escribió en el grupo, haga su trabajo, ¿cierto? Si ninguno le quiso responder y no pudieron concretar eso, haga el trabajo por su cuenta, que no es difícil, ¿cierto? Sabemos que no es un trabajo difícil. ¿Cuál es el objetivo más? Que ustedes trasciendan un poco esa barrera de estar en un campus virtual y de que están cada uno sentado en su casa y yo estoy sentado aquí en otra ciudad también haciendo eso. La idea es que ustedes tengan una comunicación y que usen el campus virtual. El trabajo en sí no es difícil. Lo que es difícil es lograr que las personas logren pasar esa barrera de la virtualidad. Eso es lo que busca ese trabajo en principio. Entonces, hagan lo que les corresponde, escriban en los foros, yo ya les di la idea, busquen su WhatsApp para quedarme en un grupo. Y si logran hacer la interacción y se hace todo bien, bien. Si no, vayan haciendo su trabajo por su cuenta. Y Profe, simplemente ya, dímelo, Juliana. no se pueden escoger compañeros de otro grupo. No, eso quedó armado así en el, en el sistema. O sea, a mí básicamente cuando yo inicié el curso, a mí me explicaron acá cómo se arman los paquetes de personas y me dijeron, ustedes arman los paquetes al azar. Y pues también sabemos que algo que hace parte del trabajo grupal es aprender a trabajar con el que a uno le toca, al menos en este ambiente. Entonces, eso sí tienen que hacerlo así en este momento. Igual escriban todas esas cosas en el foro y nadie de ustedes ha respondido, todas esas cosas. Yo voy a estar pendiente de eso y yo voy a tener en cuenta eso. Entonces no se preocupen y ya sabemos que no es difícil lo que tienen que hacer. O sea, es más largo, mucho más largo lo que tienen que hacer con los 5 circuitos del trabajo individual que lo que tienen que hacer con el grupal. O sea, el trabajo grupal en realidad es que ustedes traten de hacer el contacto con sus compañeros y se genera esta dinámica de conocernos entre todos y de usar el campus virtual. ¿Listo, Juliana? Entonces, bueno, esto les quería contar. Ahora en la práctica, muchachos. Espero que ustedes hayan visto, simplemente les quiero comentar esto para que se den cuenta cómo funciona la vida real. Cuando nosotros vamos a un concierto y vemos estas jotas grandes, y era uno de los conceptos que estábamos hablando, el arreglo lineal, el line array, uno básicamente en los sistemas line array contemporáneos, o sea, la última tecnología con lo que trabajamos hoy en día, no se tiene que preocupar por impedancias, no se tiene que preocupar por esas cosas, porque simplemente el sistema le dice a uno, hey, si usted compra 3 cajas, ellas vienen con su amplificador y conéctelo de esta manera. Por ejemplo,
Aquí yo simplemente mando del crossover o del amplificador de line array, después del crossover mando una señal Speakon, que fue uno de los conectores que ustedes vieron, generalmente ya se usa todos con Speakon, y de un parlante brinca al otro. Si ven la línea azul, llega al primero y del primero al segundo, y aquí viene, llega al primero, al segundo, al tercero, y todo se conecta en serie, ¿cierto? Eso generalmente son altavoces autopotenciados, esos son activos, entonces uno no tiene que andarse preocupando por las resistencias, no tiene que andarse preocupando por eso, nada, por nada de eso. Pero si ustedes algún día, eso yo lo he hecho, por ejemplo, a mí me ha tocado insonorizar centros comerciales, alguna vez participé en un proyecto de esos. Esos parlantes de ambiente que tienen en el techo de los centros comerciales generalmente sí están conectados o en serie o en paralelo jugando con un amplificador, ¿cierto? Pero en el line array ustedes van a encontrar que la última tecnología utiliza este tipo de conexionado. Simplemente yo conecto, digamos por ejemplo en este más grande, yo llego y lo que yo veo acá es que simplemente este sistema me dice que yo puedo conectar a cada uno de los amplificadores tres módulos de line array, 3 módulos individuales, y así funciona. Entonces, esto ya es el día del día de hoy, para eso es que también a ustedes les dicen, hey, averiguan un conector Speakon, cómo funciona, para qué se utiliza, son conectores de seguridad, ellos tienen una villita, un clip que uno corre hacia atrás, y que si no corre eso hacia atrás, no puede desconectarlo ni conectarlo, o sea, él tiene un seguro que eso no se deja quitar. ¿Por qué? Porque yo estoy hablando de 20 cajas de mucha potencia que están mandándose a un público grandísimo donde yo no me puedo estar montando esa vaina en la mitad del concierto, entonces necesito que esa vaina esté muy bien conectada. Ese tipo de cosas son las que pasan y por eso hay ese tipo de conectores como el Speakon. En la primera tarea, digamos, les decían, hey, den la definición del concepto y hablen para qué lo usarían. Y más de la mitad simplemente ponían la definición del concepto, pero no decían por qué, o sea, para qué yo utilizaría un conector como el Speakon. Simplemente yo les digo, yo utilizaría un conector Speakon para algo donde yo no tengo fácil acceso y no quiero que eso se me vaya a desconectar. Entonces simplemente utilizo un conector de seguridad de ese tipo para eso. Otra uso del Speakon, estoy utilizando un sistema line array donde yo necesito que la señal de audio y la señal de corriente viajen por un solo cable, porque me facilita el conexionado y no quiero tener el doble de cables. Para eso también sirven esos conectores Speakon, porque ellos, algunos tienen 4 conductores, algunos tienen 5 conductores adentro. Entonces es para ese tipo de cosas. Pero hoy por hoy uno no se tiene que preocupar por impedancias ni nada de esa vaina, al menos hablando de sistemas line array de última generación. Este es otro ejemplo. Ese Dígame. sistema line array que usted comenta, ¿ese es en modo activo o modo pasivo? Es que la mayoría de line array funcionan en modo activo. O sea, ellos tienen, aunque uno ve un solo cable, esos cables Speakon están transportando corriente y señal. Por eso les iba a mostrar este otro, ¿cierto? Aquí esto es un Aero 20, que es eso es marca DAS. Si ven aquí el cable, yo me estoy mandando hacia la izquierda, hacia el left. Si ven, aquí va un solo cable y cuando llego a la punta del cable, este pequeñito de naranja sería un conector XLR, que es por donde va la señal de audio balanceada, y al otro lado yo tengo el conector Speakon. Entonces, el conector Speakon me está dando la señal de voltaje, la señal de corriente, y el conector XLR me está dando la señal de audio. Cada uno de esos módulos, cada una de esas cajas funcionan como un único parlante activo. Pero pues entonces lo que yo estoy haciendo montando una sobre la otra es hacer que todo el sistema funcione como un gran parlante, ¿cierto? Para cubrir más distancia. Pero digamos que aquí yo tampoco me tengo que andar preocupando por impedancias, nada, simplemente a mí el sistema cuando yo lo compro ellos me dicen, hey, para 1, 2, 3, 4, hasta 6 cajas usted puede utilizar este amplificador de esta referencia, de 1 a 6. El amplificador, eso está diseñado de tal manera, ellos tienen por dentro circuitos que regulan la impedancia. Un circuito que se encarga de regular la impedancia para que yo no tenga ese tipo de problemas. Y se generan este tipo de conexionados. ¿Quiénes eran los duros?
los que por allá en los años 60 y 70 tenían que conectar un Woodstock en los Estados Unidos a punta de parlantería que no tenía este tipo, a punta de amplificador, y ellos sí tenían que calcular la impedancia. Hoy por hoy el line array resuelve esos problemas. El line array resuelve muchos problemas, entre otros, eso de las impedancias y el conexionado, porque por ejemplo aquí está un ejemplo. O sea, por un lado va la señal de audio, por el otro va la señal de corriente y yo no me preocupo por impedancias. Simplemente en que las especificaciones del amplificador me digan, usted puede usar de 1 a 6 cajas. Si va a usar 7, entonces divide las 3 y 4 y ya tiene que utilizar un segundo amplificador. Y él se encarga de nivelar pues, las señales. Digamos, por ejemplo, aquí hay otro sistema. Entonces, digamos, aquí se dan cuenta que el Speakon viene del output al input, output, input, viene en cascada, ¿cierto? Conectado en cascada. Al primer módulo yo le conecto la señal de audio. Él va con la señal de audio. Y en los siguientes, esto está transportando señal de corriente y señal de audio. Entonces, cada una de las cajas ya simplemente sabe, a uno le dicen, usted puede conectar a esto máximo 6 cajas, de 1 a 6, para que no haya una caída en la corriente, en el voltaje, y para que la señal de audio esté bien. Y él le explica a uno aquí, miren cómo está aquí el dibujito. Si ven que aquí me dice line input, mic input, y me dice simplemente de la salida del primer módulo, conecte entrada, salida, y esto se conecta en serie, pero ahí yo ya no me tengo que preocupar por la impedancia, esta vaina trabaja sola. Y quería mostrarles otro de otro mayor nivel, esto es un Axiom. Si ven que acá, además de la señal speak out in y out, y además de la señal de audio, yo tengo unos conectores de red. Esos son los conectores que tienen, eso se utiliza con un cable Cat5, un cable de los que ustedes le conectan al modem para conectar un televisor, si lo quieren conectar por señal de red o para conectar un computador que tenga esa entrada de red. Lo tienen acá. Y esto, señoras y señores, uno llega, conecta señal de audio entre todos, conecta la señal que va de los conectores Speakon, que es la que me está dando la corriente, y le conecto la señal de red, que es una señal digital. Y en este sistema, que ya está muy avanzado, cuando yo voy conectando el primero tras el segundo, tras el tercero, tras el cuarto, tras el quinto, tras el sexto, el sistema está haciendo los recortes según la configuración que yo le digo en el software. O sea, yo le digo en el software, hey, tengo un lugar que tiene 120 metros, el tiro que tengo que cubrir son 120 metros, el sistema, la primera caja está elevada 15 metros y la última caja de este sistema queda, todas esas medidas obviamente yo las tengo que tomar con metro, pero esa información yo la meto en el software y cuando cargo esa información en el amplificador, todo se configura solito. O sea, ya ni siquiera tengo yo que pensar en eso porque entonces él modela simplemente el lugar y él mismo hace los filtros para cubrir de la mejor manera el lugar. Entonces, quería mostrarles esto, quería darles una visión de lo que es un line array por detrás para que se den cuenta. Esa vaina trabaja sola. Hoy por hoy es chévere que uno investigue cómo lo hacían antes, porque esos manes eran los duros de esta vaina, los que configuraban sistemas de sonido convencionales, haciendo cálculos de impedancia, mirando todos los circuitos y toda la vaina. Esos manes eran muy duros. Y por eso es que ustedes están aprendiendo, para que entiendan de dónde viene todo esto. Por eso es que la actividad tiene esto metido acá. Dígame. ¿Ese line array viene a cuántas vías? Ahí está la cosa. Si yo le digo a él, lo que yo hago con el cable de red es configurarlo en un software, o sea, en un computador. Yo llego y hago la configuración y le digo, hey, yo quiero que esto esté a 3 vías. Entonces quiero que los crossover para las 2 primeras cajas estén en tal frecuencia, para las 2 segundas estén en frecuencias medias. O sea, quiero manejarlo frecuencias altas, medias, bajas, porque este es el tiro largo, ¿cierto? Entonces, como estas 8 cajas de la parte de arriba le van a pegar a la gente que está atrás, quiero manejar frecuencias altas, medias y bajas. Y en el software lo configuro y él cuadra todo solito. Para eso está este cablecito de red. Entonces, en sistemas tan evolucionados como este,
uno puede usar varias vías, simplemente el software es el que me dice eso. Entonces pueden, si quieren ir un poquito más allá, pueden averiguar sobre eso. Ustedes les preguntaban qué es un line array, ahí me lo respondieron, pero miren la clase de cosas que puede hacer un sistema line array. Eso es muy, muy bueno. Entonces ya, quiero contarles algo que va a pasar el sábado 24 de septiembre. Yo ya les había comentado que yo vivo en la ciudad de Santa Marta, pero el sábado 24 de septiembre me voy a trasladar a la ciudad de Bogotá. Cuando nosotros estuvimos hablando en la primera clase, yo me acuerdo que a mí me preguntaron, pues, o sea, algo que me dijo, creo que fue Alexander, me dijo, como nosotros no tenemos interacción directa con los medios que tiene la universidad, eso lo entiendo, claro, y estoy de acuerdo. Esto de los ambientes virtuales está pues cambiando y cada vez vamos dando un paso más grande. Yo tampoco conozco las instalaciones que hay de la UNAD en Bogotá. Yo conozco muchos estudios de grabación afortunadamente y he trabajado mucho en sonido en vivo, pero lo de la UNAD específicamente no lo conozco. Entonces el sábado 24 de septiembre voy a estar en la ciudad de Bogotá, en el laboratorio de producción de audio, que queda en el barrio Restrepo. Para los que están en Bogotá o cerca de Bogotá y pueden ir, chévere que vayan para que sepan con qué recursos tienen. O igual yo el día de mañana o pasado mañana les voy a estar compartiendo el en vivo que vamos a hacer de ese CIPA. Va a ser un CIPA presencial, pero obviamente también va a tener su transmisión en vivo para que hablemos con Cristian, que es el profesor que está encargado allá pues de administrar el laboratorio de producción de audio, y vamos a estar en Bogotá pues conociendo qué tienen ustedes allá, de qué disponen, qué microfonería, qué equipos hay. Vamos a mostrar los planos del estudio de grabación que tienen allá, el que pueda ir muy bacano porque va a poder sumergirse en eso. Los otros, si no pueden ir, de eso va a también quedar una grabación, pero si ese día pueden observar lo que estamos haciendo, chévere, porque también van a poder hacer preguntas ahí directamente en vivo. Va a haber un espacio para esas preguntas. Va a ser de 9 de la mañana a las 11 de la mañana, ese sábado 24 de septiembre. Entonces, bacano, pues si lo pueden hacer. Algo que ustedes deben saber es que, yo hice la pregunta, yo dije, bueno, a mí los estudiantes me preguntaron sobre qué pasa con un laboratorio en Medellín, qué pasa con un laboratorio en otras ciudades, en Barranquilla. La respuesta que yo tuve es que este programa está creciendo y hasta el momento casi alrededor del 70% de las personas que están inscritas al programa de producción de audio están en Bogotá o en sus alrededores. Entonces, por eso todavía se centra, por eso es que el laboratorio de producción de audio está en Bogotá, y me dijeron que por el momento desafortunadamente no hay planes en otras ciudades. Pero sin embargo, si por casualidad los que no están en la ciudad de Bogotá, por X o Y motivo van a Bogotá o quieren ir directamente a hacer uso de las instalaciones del laboratorio de producción de audio que tienen allá, me pueden decir a mí, hey, Ronald, o profesor o tutor, como me quieran llamar, a mí eso no me importa, pero me pueden decir, hey, Ronald, resulta que, no sé, el 21 de noviembre tengo un viaje a Bogotá y quiero pasarme por el laboratorio de producción y tener una cita allá, al menos conocerlo de esto. Me dicen y yo me encargo de ayudarles a hacer el puente de conexión con la ciudad de Bogotá para que tengan eso. Yo estoy viendo ahí la mano levantada de Andrés Arias. ¿Tiene alguna pregunta, Andrés? Sí, profe, era, digamos que, bueno, digamos ahorita lo de la configuración por red. Sí. Yo estoy viendo ahí que tiene, digamos, en ese caso, 2 cabinas, Sí. pero, bueno, 2 en un lado y 4 en el otro. Pero Sí. entonces, ¿cómo, o sea, cómo se comunican? O sea, en cascada, esa red hay que hacerla también en cascada, digamos, en los cuatro o en los dos, ¿cómo? Sí, sí ve que sí, yo intenté amplificar esto lo más que podía, pero sí ve que aquí dice pequeñito in y esta In- dice out. Ah, ok, Entonces eso se listo. conecta en serie, lo mismo. Ah, en serio.
Ok, Increíble. llega del computador, sale al de la izquierda y ahí se va Eso no hacia- viene del computador, eso viene de un aparato donde se carga la configuración y él le transmite toda la información. O sea, uno tiene que configurar en un software, en un computador, y luego cargar la información a ese aparato. a ese aparato para que el aparato le transmita al line array toda la información. En realidad lo que yo tengo acá son 4 cajas y lo que vemos a la derecha es la imagen amplificada. Yo no hice nada más, o sea, era para que vieran un poquito más grande la conexión. Pero pues ideal tener 4 cajas por un lado y 4 cajas por el otro. Ah, Y el aparato que yo les digo tiene la salida. Los que yo he visto tienen hasta 6 salidas, ¿cierto? Para que yo le conecte, según la configuración que yo hago, 6 sistemas independientes así en cascada y él les está transmitiendo la información a pero, cada uno. pero- pero tengo una duda y es, por ejemplo, cuando ese aparato, porque yo pues por primera vez vi unas torres de relevo a una cuadra, casi a 2 cuadras de donde estaba donde estaba el escenario central. Entonces estaba como a 2, 3 cuadras y ellos trabajaban con fibra óptica. Claro. Entonces ahí cómo es la cosa entre ese aparato que usted me acaba de mencionar y luego ese le hace reparto, ¿cómo es la cosa ahí con fibra óptica? ¿Cómo? La fibra óptica es excelente porque es que la fibra óptica es digital. Entonces, con fibra óptica yo tengo una señal. ¿Cuál es el problema de utilizar señales análogas? Utilizar una señal que no es fibra óptica, sino es una señal de corriente, que eso tiene una caída. Entonces yo sé que más o menos a los 30, 40 metros con una señal convencional análoga voy a tener una caída y comienzo a tener problemas. Con estos conectores de red yo sé que un conector de red se puede conectar 100 metros de cable y no hay caída. Y lo que yo hago es conectar los 100 metros a un amplificador o un repetidor. Y cuando llego a los 100 metros tengo otros 100 metros para seguir ahí para allá. Entonces si yo tengo los relevos a varias cuadras y la señal está viajando por fibra óptica, eso es una señal digital. Lo que pasa es que volvemos a los conversores. Esos no son transductores, sino son conversores. La señal está viajando digital, pero cuando llega al relevo, seguramente yo tengo que tener un aparato que me haga la conversión digital análoga para volver a trabajar con señales de audio y todo eso, pero deben tener un aparato. La señal de fibra óptica, simplemente ellos utilizan señales de fibra óptica porque nos estamos pasando a un entorno digital y en el entorno digital ya no tenemos esas pérdidas porque estamos utilizando conversores análogos digitales. Entonces, por eso es que la fibra óptica también resuelve una cantidad de problemas. O sea, hoy Pero, por hoy, nosotros no tenemos ni la mitad de los problemas que tenían hace 50 años. pero digamos, no puede hacer, o sea, tengo la pregunta es, del escenario principal salen los 100 metros en fibra óptica, pero su Mercedes nos acaba de decir que desde el que había uno primero configura el software a ese aparato y de ese aparato salen a las cabinas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se hace el paso de las cabinas a fibra óptica y cómo hace uno? Eso depende del sistema, pero seguramente tiene que haber ese conversor. O sea, tiene que haber un aparato que me convierte la fibra óptica a esa otra señal. No sé Mm, si ustedes alguna vez han visto un subsnake. ¿Sí saben qué es eso? Esos cables gruesísimos que llegan a una punta y le dicen medusa, porque eso lo que hace es abrirse. sí, ¿Listo? Esos subsnake, cuando yo tengo un subsnake de más de 50 metros, seguramente tengo problemas de señal de audio. Pero, por ejemplo, yo ya he operado mesas de mezcla donde la mesa de mezcla en la parte de atrás no tiene absolutamente ningún conector excepto un conector de este tipo, como el Cat5, un sí. conector de red. La mesa de mezcla ya no tiene todos esos conectores como uno solía verlo. Tiene ese cable y ese cable yo lo mando al escenario. Y en el escenario está el aparato que me convierte esa señal digital en análoga y ahí ya tengo pues el patch para conectar la batería, el bajo, todos los instrumentos de la batería, el bajo, trompetas, guitarra, todo lo que yo quiera. Pero de la consola al escenario va un cable. Eso resuelve la señal digital.
Entonces por eso se utiliza fibra óptica, se utilizan también señales de red. Eso es lo que se hace. Listo, profe, gracias. ¿Listo? Bueno, entonces recuerden esto, yo les voy a mandar esa información por WhatsApp, no lo olviden. Jason está con una pregunta ahí. Buenas tardes. Buenas tardes, Jason, cuéntame. Disculpen la tardanza al entrar. Me confié, pensé que era a las 6, hice otras cosas y pues bueno. Bueno, todo bien. Bueno, importante que se está grabando la videollamada. No, tutor, bueno, no sé si de pronto, bueno, yo que entré viendo el sistema de la IANRAI, observando pues los RJ45, los conectores, Sí. analizando y mirando, ustedes hablaron de protocolo Dante, porque ese creo que es parecido. Sí, esos son señales digitales. O sea, Sí, esos igual protocolos son señales digitales. la verdad, nunca he trabajado con ellos, pero sí he sabido de ellos, he entendido de ellos. Sé que hay consolas actualmente que nada más vienen como con 4 entradas de micrófono análogas. Hay otras que no traen, hay otras que solamente traen el talkback, el micrófono, el talkback, y el resto es solamente una salida RJ45, y de ahí todo se va con envíos y recibos desde un solo cable. Sí, generalmente tienen 2 y en realidad es porque es la señal repetida en caso de que falle una. Las consolas Claro. generalmente, o sea, lo que se manda es la misma señal 2 veces para una falla. Sino que este sistema es más caro. Es caro, es carísimo, es carísimo. La consola más Carísimo, costosa por que yo manejé ejemplo, vale $125,000. Entonces, sí. de que hay para tener el protocolo Dante, por ejemplo, hay que comprar una tarjeta, una consola, y no todas las consolas permiten utilizar esa tarjeta. Por ejemplo, la Behringer X32, que es común, no la reconoce, pero la Midas M32 sí. Entonces, Pero por ejemplo, ahí está que la Behringer 32 y la mía 32 son exactamente iguales, pero una no, son la vale, misma, pero una vale el doble. según me contaron que la Midas sí acepta, o me imagino, no sé, o sea, porque esa sí no la tengo clara, pero me dijeron que la Midas es la más común, que le coloca un protocolo Dante con la tarjeta, y que con la X32 no, claro, exactamente son lo mismo, el Y chasis y ahí todo está, cambia, pero ahí está el precio. O sea, por esos detallitos cambia el exacto, precio, porque traen la tarjeta dentro que permite pues usar esos exacto, protocolos. exacto, O sea, exacto, sí, esa es la diferencia. Creo que hay una Yamaha también que la utiliza. yo he visto ese protocolo en consolas viejas Yamaha también, digamos como la PM5D, eso tiene los slots, pero uno tiene que comprar la tarjeta. Entonces uno tiene que Exacto. quitar la tapita y meterle la tarjeta, pues la tarjeta vale pues un billete, pero ellas dejan hacer eso. Y no la venden, por ejemplo, aquí en Barranquilla no se consigue. No, pues es que eso toca importado. Eso acá Toca en no. otro lado. No, man. No, y eso, y todo tiene que tener el protocolo, porque si no, todos los amplificadores tienen que tener ese tipo de protocolo, porque si no, ¿de qué sirve comprar la tarjeta? Sí, exactamente. Exactamente, eso es verdad, Harrison. No, Jason es la vaina. Bueno, muchachos, entonces les voy a pasar este linkcito aquí al chat para que simplemente me registren asistencia. Eso no se va a demorar nada, el link ya está listo. Y eso sería todo, muchachos. Yo les voy a estar escribiendo por WhatsApp, también a los que vean, ojalá muchas personas vean esta conferencia después, porque es importante y se les explicó algunos detallitos de cómo es esta vida del sonido en vivo. Y ya nada más me queda pues agradecerles su asistencia. Gracias por asistir a la webconferencia, gracias a los que la vayan a ver después también. Y ya, eso es todo. ¿Alguna pregunta, algún dato más que quieran saber? Bueno. Creo que no ha llegado
No ha llegado la ¿La forma? la asistencia, sí, señor, no ha llegado. La boté ahí por el chat. Si alguno me puede confirmar, alguno de los otros si la veo o no la ve. Sí, profe, ya yo la estoy tirando. Ah, bueno, sí, ahí está en el chat. Eso. Entonces, mirar el chat de Harrison. Y ya, muchachos, entonces, bueno, mañana les paso los datos, los que puedan venir a Bogotá o si están cerca de Bogotá. Entonces, chévere si pueden ir para que hablemos un ratico ya y juguemos allá en ese estudio a ver qué podemos hacer. Y eso es todo. Yo dejo acá con candado y allá también. Yo lo dejo con candado y que los vigilantes te abran. Listo. Bueno, muchachos. Entonces, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias por haber asistido y ya se pueden retirar. Que estén muy bien. Profe, listo, vale, muchísimas gracias. Buena tarde. Todo bien, Alexander. Ahí hablamos. Que estén bien. Chaito. Buena tarde, gracias.